Bienvenidos a un nuevo video de Sala Taller. En este nuevo video vamos a aprender a cómo calcular las medidas para los cajones. Además también veremos cómo colocar los cajones en los muebles y para eso vamos a utilizar dos métodos diferentes. Así que empecemos con el video. Para el primer método vamos a marcar el centro del cajón y trazaremos las líneas para poder guiarnos al momento de colocar las correderas telescópicas. Vamos a separar las partes de las telescópicas jalando este pequeño ganchito negro que está aquí y así de fácil vamos a separar la corredera. Y lo vamos a colocar en la parte que va hacia adelante, chocando con el tope que he colocado para poder guiarme. Y vamos a colocarlo al ras. Ahora solo lo atornillaremos al centro del cajón por las marcas que hicimos primero y haremos lo mismo por el otro lado del cajón. Pero ¿cómo sacaremos las medidas de los cajones? Pues mediremos la altura total del área donde irán los cajones, desde el borde superior hasta 1 centímetro sobre el zócalo que está en la parte inferior. En este caso la medida es de 69,3 y vamos a colocar 3 cajones. Aquí ya tenemos una tapa lista y se sacó restando 2 milímetros entre tapa y tapa y luego se dividió el resultado entre la cantidad de cajones que se colocarán. Y así nos da la medida de la tapa. A esta medida le restamos 6 milímetros más porque se va a colocar tapa canto grueso. Finalmente me quedará una medida de 22,9 centímetros con el canto grueso ya puesto. Si ustedes lo hicieran en canto delgado no habría que restar 6 milímetros adicionales por el canto, solo restarían 1 milímetro. Y en base a esta medida de la tapa es que vamos a hacer la medida de los cajones internos. De esta manera no habrá error en el que el cajón quede más grande que la tapa y terminen chocando un cajón con otro. Como la medida de la tapa es de 22,9 centímetros, con todo y canto, haré que el cajón sea 5 o 6 centímetros más pequeño. En este caso la altura de mi cajón es de 16,4 centímetros o 164 milímetros. Para colocar la corredera en el mueble vamos a restar la medida de los cajones y sacar la distancia que habrá entre cajón y cajón. Para eso vamos a medir primero el espacio que hay internamente en el mueble, que en este caso es de 66,4 centímetros. ¿Cómo sacar la distancia que habrá entre cajón y cajón? Vamos a restar de los 66,4 la altura de un cajón, del otro cajón y del otro cajón. Entonces, a la altura de la parte interna del mueble le vamos a restar los cajones y dividiremos entre 4 y así sacaremos la distancia que hay entre los cajones. Digo dividir entre 4 porque como son 3 cajones que colocaré, me generaría 4 separaciones entre cajón y cajón. Así que si la medida interna del mueble es de 66,4 centímetros, le restamos 3 veces 16,4 por la altura de cada cajón, nos quedaría 17,2. Y dividiéndolo entre 4 nos da 4,3 centímetros, la cual sería nuestra separación entre cajón y cajón. Ahora ya sabemos la distancia que hay entre nuestros cajones. Para instalar las correderas vamos a marcar los 4,3 centímetros de separación más 8,2 centímetros, que es la medida de la mitad de nuestro cajón. Y ahí trazaremos una línea con la ayuda de una escuadra y luego atornillaremos la corredera. Ahora sí ya podemos colocar el primer cajón. Lo engancharemos nuevamente. Y quedó muy bien, muy suave al momento de abrir. Probaremos la tapa y como pueden observar el cajón queda perfecto dentro del espacio de la tapa. Para los siguientes cajones repetiremos el mismo método del primero. Dejaremos una separación de 4,3 centímetros más los 8,2 centímetros de la mitad de la medida del cajón, que en total serían 12,5 centímetros. Marcamos la distancia y atornillamos la corredera en esa posición. En el tercer cajón nuevamente vamos a repetir las mismas medidas y así vamos a colocar todos nuestros cajones. Y así nos quedan nuestros cajones colocados con las separaciones entre cajón a la misma distancia. A las tapas de los cajones decidí colocar un tirador tipo tina, que para poder colocarlo hay que hacer un rebaje con la router y una fresa de corte recto con la figura del jalador. Luego le colocaré pegamento para poder dejar firme el tirador en su posición y haré presión para que este quede fijo y pueda secarse bien junto al pegamento. Para colocar las tapas utilizaré tornillos de 4×30.
que atornillaré al cajón y haré que sobresalgan un poco la punta para luego colocar la tapa en la posición que yo desee y con un pequeño golpe marcaré la posición donde irán para luego terminar de atornillarlo desde la parte interior del cajón. Y así haré para los otros dos cajones restantes. Aquí pueden ver cómo el cajón interno es más pequeño que la medida de la tapa. Hay espacio tanto arriba como abajo. Aquí hay un espacio un poco mayor, pero es porque se tiene que considerar el espacio del amarre superior, ya que de no hacerlo nuestro cajón podría ser más grande y chocar entre sí o no caber en la medida de la tapa. Y así nos quedan nuestros cajones utilizando el primer método para calcular las medidas de los cajones y también el cómo poder instalarlos. Ahora el segundo método es más fácil. Primero vamos a sacar la medida de las tapas y de los cajones de la misma manera que en el anterior ejemplo. También sacaremos las medidas que hay entre cada cajón, eso es igual en ambos ejemplos. Para instalar estos cajones sumaremos la medida de la separación entre cajón más la altura total del cajón. Trazaremos una línea, pero esta vez nos ayudaremos de un listón de melamina que colocaremos una mitad hacia adentro y la otra mitad hacia afuera. Verificando siempre que esté todo escuadrado, prensaremos y sobre el listón colocaremos la corredera y procederemos a atornillarlo hacia el mueble, sin sacarle la otra parte que iría en el cajón. Una vez puestas ambas correderas, vamos a colocar el cajón sobre los listones de melamina que están prensados ahí. Para esto dejamos una mitad hacia afuera, para que el cajón se pueda apoyar y podamos atornillar con más tranquilidad. Jalamos la corredera y la ponemos al ras del cajón y procederemos a atornillar por los lados. Para el cajón inferior obviamente no podremos colocar el listón de melamina de forma vertical, porque ocuparía mucho espacio, así que lo que haremos será colocarlo de manera horizontal, y que sirva como un tope para poder colocar la corredera y repetiremos el mismo proceso que del cajón superior. Atornillamos la corredera al mueble, colocamos el cajón y atornillaremos por los lados. Para colocar las tapas y los cajones es el mismo método que el anterior. Utilizando los tornillos de 4×30 los atornillamos al cajón y con unos golpecitos marcamos la tapa de los cajones para finalmente atornillarlos completamente. Y así quedó el colocado de los cajones del segundo método. Ya he mostrado los métodos que utilizo yo para poder calcular la medida de los cajones y también el cómo instalarlos. En el primer mueble colocamos las correderas al medio y calculamos la distancia para instalarlas. Y en el segundo mueble colocamos las correderas en la parte inferior del cajón y también calculamos la distancia para instalarlas. Si te gustó este video y te pareció muy útil, regálame un like, escríbeme en los comentarios cómo calculas tú la medida de los cajones. ¿Es la parte más complicada al momento de hacer un despiece para ti? ¿O se te hace fácil el sacar las medidas de los cajones? Déjame tu respuesta en los comentarios del video. No se olviden de suscribirse al canal si eres nuevo por aquí. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba contenido nuevo y así no te pierdas las novedades que se vienen por el canal. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos. Hasta la próxima.